quisiera tomarme 2 minuticos para hacer la presentación, pues ya que en este momento tenemos cerca de 40 asistentes conectados. Si me permite 2 minutos para hacer la presentación nuevamente. Claro, adelante. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, para todos muy buenos días, les pedimos excusas, como escucharon teníamos un problema técnico de conexión por la versión del Teams en la que se creó inicialmente pero bueno, ya estamos aquí. Por favor, ustedes a través de los grupos de WhatsApp pueden replicar a sus amigos, a sus conocidos, pues para que se conecten, porque la idea es que pues todos ojalá puedan asistir a esta tan importante charla. Hago la presentación de nuestro conferencista, el doctor Alberto José Chávez Chacón, es ingeniero industrial, pertenece al cuerpo docente de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Como tal, él es ingeniero industrial, ha adelantado varios estudios. Permítame un segundo. Ha adelantado varios estudios como administrador de empresas y énfasis en finanzas, es licenciado en docencia, magíster en gerencia de proyectos de desarrollo y ha adelantado un curso experto en gestión pública local. Debemos entonces exaltar que lleva más de 20 años trabajando en el sector de energías geotérmicas. Hasta la fecha se han desempeñado en diversos procesos de la exploración, desarrollo y explotación de campos geotérmicos en el Instituto Costarricense de Electricidad. Ha participado en campos de Alfredo Maineri Proti, de Miravalles, Las Pailas y Boriquen en Costa Rica. Algunas de sus acciones técnicas en geotermia, entonces ha participado como representante en el seguimiento semanal de la operación de campos geotérmicos con la división de gerencia del CENSE, que es el Centro de Control de Energía del CR. Ha participado y ha elaborado proyectos de uso directo de geotermia con la corporación alemana GIS y BGR. Ha participado también por parte de recursos geotérmicos en el desarrollo de yacimientos, en el seguimiento de los avances del diseño del proyecto Boriquen 1. Ha sido encargado técnico del acuerdo de servicio para el desarrollo de yacimiento en el proyecto geotérmico de Boriquen ante el grupo directo del proyecto. También ha trabajado en la propuesta de clasificación de recursos energéticos y desarrollo geotérmicos de Costa Rica mediante la UNFC de las Naciones Unidas y ha sido coordinador técnico del curso desarrollado de las capacidades del sector geotérmico en impacto socioambiental. Esto a nivel internacional. Entonces, pues con esta presentación, como podemos ver, es una persona muy experimentada en el campo. Ya en Costa Rica sabemos de que han habido esos inicios de generación de energía térmica, a diferencia de pronto de Colombia, que apenas están en un primer estudio. Entonces, le damos la palabra, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y discúlpenos de nuevo, pues, este problema técnico. Bueno. Bueno, buenos días nuevamente. No hay ningún problema. Vamos a compartir la presentación. Nada más me confirman, por favor, si la están visualizando. Sí, señor. Ok, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación y vamos a compartir con todos ustedes lo que es, vamos a ver algunos conceptos importantes sobre energía geotérmica y conocer la experiencia de Costa Rica fundamentalmente. Geotérmica como tal. Como decía la presentadora, trabajo en el Instituto Costarricense de Electricidad, mi casa de trabajo por muchísimos años y prácticamente desde que inicié he estado vinculado con el proceso de exploración, desarrollo y explotación de energía geotérmica en diferentes posiciones y procesos técnicos. También tengo 14 años de experiencia en docencia en diferentes universidades aquí en Costa Rica y desde hace 9 años trabajo con la con la Universidad Técnica Nacional y nos vinculamos con la carrera de Ingeniería Energética hace un par de años.
en la que hemos venido transfiriendo todos los conceptos y los detalles de lo que es la energía geotérmica como tal. Es importante definir claramente lo que es la energía geotérmica como tal, ¿verdad? Y los procesos de almacenamiento, que es un tema que realmente está de moda y es un boom a nivel internacional, el tema de la transición energética, el tema del tema del almacenamiento y el aprovechamiento máximo de todos los recursos que podamos tener renovables para garantizar la demanda y el suministro energético a nivel mundial. Y no es solo el desafío de Costa Rica, sino es el desafío del mundo como tal, y creo que eso nos atañe y nos obliga a discutir en todos estos espacios lo que significan las diferentes alternativas energéticas que podemos tener a disposición como tal. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos de lo que es la energía geotérmica. Es importante clarificar de qué se trata la energía geotérmica. Sé que ustedes quizás ya conocen bastante de los conceptos básicos, pero voy a hacer referencia a tres conceptos que tienen, digamos, alguna particularidad importante de lo que es el aprovechamiento de la geotérmica como tal. Luego vamos a comentar cuál es la experiencia de Costa Rica en cuanto al desarrollo geotérmico. Estamos hablando ya de más de 30 años de experiencia y de desarrollo, siendo una energía que es de suma importancia dentro de la matriz energética que tenemos en Costa Rica, y vamos a hablar un poquito de esa particularidad y también algunas iniciativas que se vienen dando a nivel latinoamericano. He tenido la experiencia de trabajar en el curso de tercer país con la cooperación japonesa y países de toda Latinoamérica, incluidos Colombia. Hemos tenido algunos colegas colombianos, ecuatorianos, peruanos, acá en Costa Rica, viendo un poquito las buenas prácticas y el quehacer del ICE en lo que es el aprovechamiento de la energía geotérmica para llevar a sus países, a los caminado y hemos trabajado. Hemos dado 3 cursos importantes que de la parte de Latinoamérica a la parte de Sudamérica específicamente, Centroamérica, intercambiar las experiencias. Dentro de eso vamos a hablar un poquito de Colombia, ¿verdad? Donde hemos conocido a través de los colegas de ustedes que nos han visitado acá en Costa Rica, cómo es el estado de la geotermia en Colombia y qué retos pueden enfrentarse y cómo a nivel, digamos, nuestro de costarricenses o el país de Costa Rica ha logrado, digamos, implementar y generar en el plan de expansión mucho más energía geotérmica para los desafíos que vienen de la demanda, ¿verdad? Y los requerimientos energéticos que necesita el país como tal. Luego voy a comentarles un poquito de algunas tendencias tecnológicas y, bueno, casos de éxito, entre comillas, de lo que es el almacenamiento geotérmico. Y aquí quiero hacer una aclaración entre el almacenamiento geotérmico y lo que es el almacenamiento de la energía eléctrica. La parte geotérmica, el almacenamiento consiste básicamente en un proceso geológico industrial. Por ahí lo vamos a comentar en las siguientes filminas, donde el almacenamiento de la energía geotérmica está supeditado a un yacimiento, es decir, a un contexto geológico tectónico donde nos permite tener un recurso geotérmico, y ahora vamos a ver los conceptos de lo que significa un recurso geotérmico para producir energía eléctrica, ¿verdad? Y el almacenamiento de la energía eléctrica, bueno, ya conocemos los desarrollos tecnológicos que existen en este momento para almacenar, llámese hidrógeno verde o llámese también baterías de litio, baterías de sodio, etcétera, etcétera, todo lo que ya normalmente conocemos. Costa Rica está haciendo algunas cosas en cuanto al tema de almacenamiento de energía, ¿verdad? Como tal, sobre todo en las zonas de transmisión
Y bueno, voy a comentarles un poco de qué es lo que hemos hecho en ese campo. Pero en el tema de almacenamiento de energía geotérmica, y por eso quiero hacer énfasis en los conceptos, es mantener yacimientos geotérmicos en el largo plazo produciendo de una forma sostenible. Y ese es el gran desafío que enfrentan todos los países y todos los campos geotérmicos que han sido desarrollados en el mundo. Hoy por hoy podemos decir que Costa Rica, el campo Alfredo Mainieri Proti, que es el campo, digamos, que fue nuestra primera experiencia, tiene 30 años ya de explotación. Y eso básicamente ha sido posible fundamentalmente por una política de explotación que está relacionada con la sostenibilidad de ese campo geotérmico. Y ahora vamos a ver un poquito los conceptos de qué significa el yacimiento y qué componentes tiene el yacimiento para poderlo mantener en vamos a ver, en una tasa de producción sostenida a través del tiempo y que sea rentablemente factible mantenerlo de esa manera para satisfacer la demanda y para mantener una energía base, como vamos a hablar en un momento. Entonces, básicamente, en eso consiste la presentación. Cualquier pregunta o interrupción, no hay ningún inconveniente en que la puedan hacer durante el proceso. De hecho, ahorita no veo la parte de Teams donde se levanta la manita y todo ese tipo de cosas. Entonces, por favor, me pueden interrumpir o alguno me ayuda porque no lo visualizo, porque estoy viendo solo la presentación como tal, por favor. Entonces, tengan toda la libertad para poder interrumpir y para poder generar un espacio de interacción, más que una charla de experiencia de geotermia en Costa Rica y en Latinoamérica. Sería un espacio de conversación y un espacio de interacción y de preguntas, y todas las que pueda responder, encantado, con mucho gusto, y las que no puedan responder, estaría pendiente a hacerles llegar la respuesta si fuera el caso. Tres conceptos fundamentales sobre geotermia. ¿Qué es la geotermia? Es una ciencia que estudia el estado de calor o térmico de la Tierra y cómo este calor se puede distribuir, ¿verdad?, dentro de su interior, y qué procesos lo originan, ¿verdad? Fundamentalmente, en nuestro contexto, es decir, Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, hay una particularidad, y parte de Asia y también Australia, hay una particularidad que se llama el cinturón de fuego, que está básicamente originado por un sistema tectónico, ¿verdad?, y vulcanológico que genera unos procesos de presencia de volcanes o de vulcanismo en toda esa región, lo cual significa que son zonas totalmente riquísimas, ¿verdad?, en anomalías geotérmicas. Es decir, la distribución de temperatura en todo este cinturón de fuego específicamente es distinto en otros lugares de la Tierra, que efectivamente también tiene una distribución de temperatura o un gradiente térmico que comúnmente le llamamos, y que también en otros países, por ejemplo Europa, en algunos países ha sido aprovechado a través de algunos usos directos, como las bombas de calor, por ejemplo. El otro concepto que quiero comentarles es el tema de energía geotérmica. ¿Qué es energía geotérmica? Todo el calor contenido en el interior de la Tierra, y no solamente en zonas de anomalías, ¿verdad?, o de una distribución de temperatura alta, como es el caso del cinturón de fuego, sino también, ¿verdad?, el gradiente térmico que les mencionaba anteriormente, que puede ser aprovechado a ciertas profundidades. Y por último, quiero hacer énfasis en el tema del concepto de recursos geotérmicos. ¿Qué son los recursos geotérmicos? Es todo aquello de esa energía geotérmica, es decir, de todo el calor del planeta Tierra, que puede ser aprovechado y que puede ser utilizado por el ser humano para la generación de otros usos o de otros procesos industriales, ya sea energía u otro uso que podemos darle para la utilización del ser humano y para poder resolver necesidades humanas que tenemos comúnmente dentro de la vida cotidiana de los países y de las sociedades como tal. Les comentaba anteriormente que este es el contexto que nos ubica
Suramérica, Centroamérica, y aquí está Costa Rica ubicado, Norteamérica, y este cinturón de fuego toca las zonas de Asia, ¿verdad? Japón, las zonas de Australia, Nueva Zelanda, y que están básicamente asociados con sistemas vulcanológicos, ¿verdad? Y que tienen asociados anomalías tectónicas y presencia de magma en esas zonas. Costa Rica está situado, o Centroamérica está situado por una fila importante de volcanes, ¿verdad? Desde Guatemala hasta nuestro país, en una serie de volcanes importantes donde ubica una zona de alto potencial geotérmico en toda Centroamérica como tal. Y Costa Rica no es la excepción. Tenemos dos cordilleras importantes vulcanológicas, la cordillera de Guatemala y la cordillera del Valle Central o la cordillera central. En esas dos tenemos un gran potencial geotérmico que ahora les voy a comentar como tal. Entonces, este es nuestro contexto geológico en toda América, fundamentalmente, países del sur, centro y Norteamérica, donde hay varias experiencias geotérmicas, varios desarrollos geotérmicos, unos exitosos, otros no menos exitosos, unos que han fracasado y otros que se mantienen. Entonces, esto básicamente es producto del tema de la gestión de ese yacimiento, o de la administración, o de la operación, o de las políticas que los técnicos en cada uno de los campos geotérmicos establecen para el aprovechamiento de ese recurso geotérmico. Esta es una filmina interesante que muestra básicamente todo el sistema de aprovechamiento de la geotermia, hablando de alta temperatura. Y ahora vamos a hacer una diferenciación entre los rangos de temperaturas y qué se pueden hacer en esos rangos de temperatura, en esos niveles de temperatura. Hablando de los sistemas de alta temperatura, es decir, temperaturas mayores a 150 grados centígrados en el interior de la Tierra pueden ser aprovechados para la generación eléctrica como tal. Nosotros en nuestro entorno geológico, en nuestra experiencia, tenemos alta temperatura, es decir, solo hemos estado aprovechando temperaturas mayores a 220 grados centígrados. Entonces, básicamente lo que tenemos como punto sumamente importante, determinante para poder hablar de energía geotérmica es el recurso geotérmico. Y eso se fundamenta básicamente en un reservorio o en un yacimiento geotérmico, como queramos llamarlo. El yacimiento geotérmico es un sistema geológico de roca permeable, que es una de las características, es decir, en esa roca permeable fluyen en diferentes direcciones flujos, ¿verdad? Hidrotermales. Es decir, nuestro entorno de yacimientos o de reservorios están basados fundamentalmente en líquido, ¿verdad? O en estado líquido dominante, es decir, agua dominante. Esa agua dominante está influenciada por una serie de químicos o componentes químicos, ¿verdad? De minerales que están presentes en digamos, entorno geológico como tal, ¿verdad? Fundamentalmente, bicarbonatos, calcita y otros tipos, digamos, de minerales, ¿verdad? Hierros, etcétera, etcétera, que están relacionados bajo ciertos entornos, digamos, geológicos como tal. Un yacimiento geotérmico tiene, digamos, una base, digamos, impermeable y tiene en la superficie una base impermeable que se llama capa sello. Y esto es muy característico, digamos, en los sistemas vulcanológicos tectónicos de yacimientos o de geotermia como tal. En esa capa sello es como, digamos, hacer una analogía con una olla de presión, ¿verdad? Es decir, el yacimiento geotérmico es el interior de esa olla de presión y tenemos una fuente de calor, ¿verdad? Que es normalmente el magma, que es el que va calentando este yacimiento a través de millones de años, ¿verdad? Y que genera todo ese
proceso de alta temperatura y alta presión que puede ser aprovechado para la energía como tal. Normalmente en ambientes vulcanológicos y presencia de yacimientos asociados a vulcanismo, tenemos presencia de anomalías geotérmicas, siempre en las zonas aledañas, lo cual es una muestra ineludible de que eventualmente en esas zonas habría la posibilidad de tener un yacimiento geotérmico. ¿Cuáles son esas anomalías? Normalmente son fumarolas, presencia de fumarolas, presencia de ciertos componentes geológicos o de rocas que tienen ciertas alteraciones, etcétera, etcétera. Presencia de aguas termales, por ejemplo, que nos dan la evidencia superficial de que podríamos estar en presencia de un yacimiento geotérmico que habría que analizar, que habría que determinar su tamaño a través de los estudios tanto geofísicos, geoquímicos y geológicos que determinan áreas de interés donde se pueden aprovechar a través de las perforaciones de pozos. Estas perforaciones se realizan en primera instancia para hacer evaluaciones de factibilidad y de poder tener datos determinísticos de lo que es el yacimiento cuando no conocemos absolutamente nada, pues solo conocemos la parte superficial y luego a partir de ahí generar un modelo, ¿verdad? Ese modelo conceptual se va definiendo a través de un tamaño de campo geotérmico que pueda ser aprovechado y el potencial que podría tener. Y luego ya vienen las fases, digamos, de desarrollo, donde se perforan todos los pozos de productores para poder tener la masa necesaria para una planta determinada de tamaño que se, digamos, que se determine a través del modelo conceptual. Y entonces nos venimos aquí a la parte derecha, donde está esta imagen, donde nos muestra ya la parte superficial, ¿verdad? Anteriormente vimos la parte del subsuelo, cómo se puede manejar esto, y esto tiene todo, digamos, un componente geocientífico sumamente importante para poderlo mantener. Y esta es la parte del almacenamiento de esa energía geotérmica. En la medida en que podamos mantener ese almacenamiento, digamos, de una forma sostenible, podemos alargar la vida útil de ese yacimiento y así poder tener la posibilidad de generar energía. Entonces, bueno, tenemos el pozo productor. Ese pozo productor, en el caso de nosotros, es de líquido dominante, pero viene normalmente un flujo bifásico, una porción de vapor y una porción importante, 80% de agua y 20% de vapor, que es nuestra característica. Pasa por un sistema que son un componente del activo productivo en superficie que se llama estación separadora. Esta estación separadora lo que hace a través de separadores ciclónicos es separar el vapor, ¿verdad? La fracción, ese 20% de vapor de masa, separarlo y el agua del agua, separarlo del agua, ¿verdad? Por efecto ciclónico. Ese vapor a través de, luego de pasar por un secador, va hacia la turbina y esta turbina transforma la fuerza motriz de ese vapor en energía eléctrica. Luego ese vapor es condensado, ¿verdad? Va hacia un condensador y luego a una torre de enfriamiento para llevarlo a una laguna ya frío y a partir de esa laguna va a un pozo que se ha construido en la máxima periferia del yacimiento geotérmico para reinyectar esa salmuera. Esa salmuera o esa agua que se separa básicamente tiene, digamos, es saturada en minerales y sales y se reinyecta en la zona más periférica del yacimiento y que ha sido, digamos, definido a través del conocimiento conceptual de este yacimiento geotérmico. Luego, una vez que bueno, ese es el ciclo del vapor, ¿verdad? Luego, la salmuera que ha sido separada, cuando tenemos una tecnología de explotación geotérmica que es flash, ¿verdad? Tecnologías de turbinas flash, el agua va directo a un pozo reinyector en caliente, que también ha sido, digamos, ha sido ubicado en una zona estratégica para la recarga de este yacimiento geotérmico, ¿verdad? Esa recarga
tiene que ser de forma estratégica inyectada dentro del yacimiento para que esa roca caliente, ¿verdad? Esa roca permeable pueda ir recargando y adquiriendo toda la temperatura para recargar el yacimiento geotérmico nuevamente hasta la zona más caliente, que es donde están los pozos, digamos, productores y de donde se está extrayendo esa masa importante de vapor y salmuera. Pero también en la tecnología binaria se puede utilizar esta salmuera antes de hacer ese proceso de reinyección, ¿verdad? Esa es otra tecnología, otro tipo de plantas que se tienen para el aprovechamiento energético de la geotermia, ¿verdad? Y esa agua que normalmente anda alrededor de 180 grados centígrados es pasada por un intercambiador de calor que hace reaccionar un elemento orgánico que normalmente es el isopentano que se utiliza acá en las plantas binarias y esto genera una masa de vapor artificial que pasa por una turbina, ¿verdad? Y es un ciclo cerrado que se va reaccionando, luego se condensa y continúa el ciclo cerrado hasta reinyectar el agua caliente, que es un ciclo que está constante, simplemente el agua se utiliza para lo que es la transferencia de calor. Esas han sido como las dos tecnologías de alta temperatura que se han utilizado para el aprovechamiento energético eléctrico por medio de la energía geotérmica aquí en Costa Rica fundamentalmente. ¿Qué podemos hablar de los tipos de energías renovables? Bueno, he sacado la energía nuclear porque no nos atañe, por lo menos acá en Costa Rica, creo que eso no es viable ni nunca se ha hablado de energía nuclear, pero sí la térmica. Y la térmica, aunque no es la mejor práctica, pero es, digamos, un esquema de aseguramiento energético para el país, ¿verdad? Y aquí tenemos que hablar de los factores de planta. Y esto les voy a comentar estas filminitas de los factores de planta aproximados de cada uno de los tipos de energía renovable y la térmica, que no es renovable, lo cual hace demasiado importante la energía geotérmica, por lo menos en la experiencia de Costa Rica. La térmica siempre tenemos un factor de planta alto, ¿verdad? Mayor a 90% o más, y eso hace que, digamos, sea una energía, un tipo de energía, digamos, firme. Sin embargo, tiene, bueno, los componentes que ya todos conocemos y que nadie desea en el mundo y que están en contra de la Agenda 2030 y están en contra de todas las iniciativas que estamos trabajando, pero que se tiene que tener como un respaldo. Efectivamente, hasta que no logremos tener una matriz energética sumamente robusta, de tal manera que las térmicas prácticamente no sean encendidas. ¿Por qué? Porque están utilizando hidrocarburos, ¿verdad? Y todo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, pues son un tema que se discute mucho y que no se desea en ninguno de los países. La parte eólica se viene desarrollando mucho, tenemos varios parques eólicos, sin embargo el factor de planta es relativamente bajo y esto genera que sea una energía, digamos, intermitente y no nos contribuya de una forma sostenida, digamos, a la matriz energética. Se incorpora en el momento en que hay, pero que no tenemos la previsión exacta para poder abastecer en un momento, digamos, de demanda que se requiera. Igualmente la solar, aunque es una energía bastante noble ahora, ¿verdad? Y su tecnología ha avanzado muchísimo, igual tenemos algún parque solar y que viene a ser un complemento. La hidro, que es una de las mayores fuentes o porcentajes de capacidad instalada en Costa Rica, también se ven sometidas a los temas de cambio climático. Por ejemplo, este año, y vamos a ver algunos gráficos que quiero compartirles de lo que se ha venido desarrollando desde el 2020-21 hasta la fecha en cuanto a lo que es la generación en Costa Rica y la matriz eléctrica. Sin embargo, tenemos factor de planta del 60, 55%,
precisamente porque los fenómenos climáticos han venido a afectar de una forma muy importante a la generación hidroeléctrica como tal, ¿verdad? Es decir, en estas épocas, por ejemplo, este año, los embalses no han alcanzado los niveles requeridos para poder generar la capacidad, la energía requerida para satisfacer la demanda del país. Pero está la energía geotérmica, ¿verdad? Que sí tiene un factor de planta alto, mayor a 90%. Doctor, Sí, discúlpeme, qué pena la interrupción, es que parece que se quedó congelada la imagen y no está pasando en la presentación. Ok, vamos a... Algo pasa, pero aquí me está dando perfectamente. Vamos a ver. Vamos a compartir nuevamente. Ahí visualizan la presentación. Sí, señor. Ahí sí. Ok, cualquier cosa me indican, pues parecía que iba corriendo perfectamente por acá. Ok, entonces les decía que la energía geotérmica viene a representar una alternativa interesante. ¿Por qué razón? Fundamentalmente no está supeditada a ningún tipo climático, a ningún efecto climático. Es decir, no está influenciada por las condiciones del clima y demás, por ser una energía del subsuelo y que puede estar presente a cualquier hora de las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Sus factores de disponibilidad son sumamente altos, ¿verdad? En la matriz eléctrica, lo cual hace que sea una alternativa importante, por lo menos en el desarrollo de la propuesta de matriz energética de Costa Rica ha funcionado y es muy importante. Tanto así que podemos decir que un megavatio, digamos, de producción de energía geotérmica significa un megavatio que no se produce por térmica, fundamentalmente. Y eso básicamente desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva de costos y de la perspectiva, digamos, de desarrollo sostenible, realmente tiene un valor importantísimo como tal. La geotermia tiene varios componentes. Podemos tener varios usos industriales de acuerdo a las diferentes temperaturas que tenemos, ¿verdad? En todo el cinturón de juego tenemos zonas de interés y dentro de los autores que han venido desarrollándose a través de la historia desde el siglo XX para acá, han definido básicamente los rangos de temperatura. Tenemos aquí en esta tablita como algunos, digamos, investigadores han definido los rangos de temperatura en tres: en baja temperatura o baja entalpía, media entalpía y alta entalpía. Normalmente, dentro de la ya definición clara, la alta temperatura se constituye arriba de 150 grados. Y 150 grados ya tiene usos importantes para la generación eléctrica. Menos de 150 grados, estamos hablando de media temperatura. Acá incluso hay tecnologías para producir energía eléctrica, como por ejemplo los sistemas ORC, que hay en Colombia, una empresa llamada Pyrex, ahora lo vamos a ver, que creo que es productora de petróleo, instaló una plantita ORC que es muy interesante, que ahora vamos a ver una fotografía de los colegas colombianos que nos compartieron esa experiencia en Colombia, y se puede utilizar para la generación de electricidad, digamos, a rangos no menores de 80 grados o 90 grados. Menores a eso, realmente ya es baja temperatura. Y esa baja temperatura, básicamente se puede utilizar para otros usos industriales, ya sean, por ejemplo, agrícolas, ¿verdad? Para peceras, para, por ejemplo, invernaderos de ciertos sembradíos, o, por ejemplo, para balneología, etcétera, 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 y muchos usos más, o para, hay, digamos, algunas experiencias
de algunos países para derretir hielo o para calefacción, etcétera, etcétera. Y esto es lo que define, digamos, los usos directos de la geotermia. Normalmente temperaturas, digamos, de la baja entalpía o baja temperatura. Y por eso el diagrama de Lindahl, este es el famoso diagrama de Lindahl, nos establece esta escala, ¿verdad?, de usos de la geotermia para la generación eléctrica, ¿verdad?, de media a alta temperatura, y otros usos industriales que se pueden dar, digamos, para realizar secado de granos, secado de maderas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que alguien quería preguntar o decir algo. Lo que pasa es que usted está presentando como tal la aplicación de PowerPoint, entonces cuando usted le da a presentar diapositiva, pues se abre otra pestaña y no se muestra como tal lo que está presentando. Qué extraño. Vamos a ver. ¿Y qué estamos presentando entonces? Vamos a ver. Estoy presentando aquí la presentación. ¿Ahí? ¿Sí la visualizan? Sí. Es correcto, ahí se ve bien. ¿Cuál es el efecto que da? Porque la presento y voy pasando y se te pierde la imagen. Sí, o sea, porque el botón de presentación, entonces PowerPoint creo que abre otra pestaña, entonces por eso no se ve. Mejor entonces la dejamos acá, en esta visualización. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces les comentaba que el diagrama de Lindahl establece esa escala, ¿verdad?, de los diferentes usos que puedo dar a la energía geotérmica, dependiendo del rango de temperatura. Y bien decía que muchos de los investigadores desde el siglo XIX han definido diferentes rangos, pero para efectos prácticos, ¿verdad?, nosotros definimos alta temperatura mayor a 150 grados, ¿verdad? Media temperatura entre 80, 90 hasta los 150 grados, y menos de 80, 90 grados es baja temperatura, que son, digamos, estos, digamos, usos que se pueden dar para procesos industriales, ¿verdad? Agrícolas, balneología, etcétera, 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 calefacción y cualquier otro uso que se le pueda dar a la energía geotérmica como tal. El caso de Costa Rica, vamos a hablar un poquito del caso de Costa Rica. ¿Por qué la experiencia de Costa Rica ha sido, digamos, ha ido adelante, ¿verdad? Hemos desarrollado, estamos desarrollando y vamos a desarrollar geotermia. En el futuro, hasta el año 2040, 38, por ahí está definido en el plan de expansión, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica se dio en el año 76 una ley de la República, que fueron los años donde se comenzó a hablar de geotermia en Costa Rica, precisamente por las crisis de petróleo en la época. Entonces se comenzó a investigar y a hacer exploración de geotermia en el país, y se definió una ley que básicamente contiene 2 artículos que aquí están definidos, en los que se define que la geotermia es de interés público para el país y que le faculta al Instituto Costarricense de Electricidad, al ICE, que es una empresa estatal, que es la única empresa en Costa Rica encargada de generar, de transportar y de distribuir la energía eléctrica en todo el país, ¿verdad? Con algunas excepciones de algunas cooperativas que están, digamos, establecidas por ley, pero la mayoría del país es, digamos, suministrada o tiene suministro de la energía eléctrica por medio del ICE como tal. Y entonces, con esta ley se le faculta al ICE como única institución desarrollar esos recursos geotécnicos, no solo la investigación o la exploración, sino también la explotación. Y en este momento, todos los campos geotérmicos están siendo operados por el Instituto Costarricense de Electricidad a través de este marco jurídico que se definió en el año 76. Y a partir de ahí, el músculo jurídico que tiene Costa Rica a través del ICE hace que todos los proyectos que se han venido desarrollando
tengan, digamos, un grado de éxito importante para poderlos realizar, no solamente en la parte operativa, sino en la parte política y en la parte financiera, ¿verdad? Que son fundamentados en todos los empréstitos como tal. Entonces, la matriz energética de Costa Rica está definida de esta forma. Podemos verlo en este grafiquito. Aquí tengo una gráfica del 2021 y del 2022 y hoy 2024, la semana pasada. Resulta ser que aquí podemos ver un poquito el efecto del cambio climático, ¿verdad? El fenómeno del Niño que nos ha afectado en esta época seca. Y vemos que en el 2021 Costa Rica tenía el 100%, un 99.9%, para ser más exacto, de generación de energías renovables, ¿verdad? Podemos ver ahí que esa línea amarilla que ustedes ven en el gráfico representa energía geotérmica. Y por eso una de las bondades de la energía geotérmica es que es energía base. La tenemos a toda hora y las 24 horas. Ese porcentaje que es alrededor de un 15-16% de toda la energía que tenemos disponible, se va a mantener en el tiempo. Y eso significa que tenemos un respaldo importante de energía geotérmica. Entonces, en el 2021 podíamos decir que teníamos una matriz eléctrica o energética de producción eléctrica en el país totalmente renovable. Ya en el 2022, conforme a los efectos climáticos, ya vemos ahí en la cresta un poquito de generación térmica, que es el color rojo. Las demás energías, perdón, son hidroeléctricas fundamentalmente, ¿verdad? Eólicas y solar, básicamente. En todas, alrededor del 60% de la generación nuestra es hidroeléctrica, ¿verdad? Y un 17-16% energía geotérmica. Y ya en el 2024, vemos la semana pasada, que la geotérmica se mantiene, ¿verdad? Pero ha habido, por efecto del cambio climático, necesidad no solamente de intercambio comercial, ¿verdad? Sino también la generación de térmica en un porcentaje importante ya. Entonces, esto refleja de que hay un desafío y hay una necesidad que ya el ICE como tal lo está trabajando a través de un plan de expansión y el desarrollo de campos geotérmicos y de otras alternativas como eólicas, ¿verdad? Y solares, para poder robustecer de una forma mucho más fuerte esta matriz energética que hoy se está presentando precisamente por los cambios climáticos. Entonces, eso genera un desafío y en este momento se está desarrollando ya para el 2027 entrar un proyecto geotérmico de 55 megavatios. Y esto incrementaría, digamos, esa línea amarilla que ustedes ven ahí y mejoraría digamos, la conceptualización energética que se tiene en el país de energías renovables. Y para el 2032 se incorpora una nueva planta, ¿verdad? Que ya está en ese plan de expansión y está financiada ya para poder operar como tal. Entonces, si lo vemos acá, ha habido un proceso de transición energética y cambio climático. Costa Rica tiene un 99.3% de cobertura eléctrica en el territorio nacional, es decir, hasta el rincón más pequeño del país tiene electrificación y servicio eléctrico. Y en el año 2021 y antes de eso teníamos un 99% de generación basada en energías renovables, ¿verdad? Estamos hablando de energía solar, energía eólica, energía geotérmica y la hidroeléctrica, que alrededor de un 60% es nuestra renovable. Ahora, en el contexto actual, donde ya tenemos una generación importante de térmica, el plan de expansión viene a ser un desafío importante donde vamos a incorporar o se está incorporando mucho más energía por medio de geotermia, fundamentalmente. Y esto hace que entren 110 megavatios más al sistema eléctrico para poder mitigar en el futuro cercano la generación con térmica, a pesar de que es una energía de respaldo, a pesar de que es una energía que se requiere para poder mantener la demanda, realmente no es
no es del agrado o no es es un mal necesario, como decimos popularmente acá, que se tiene que tener para poder garantizar la economía y el aseguramiento energético del país como tal. ¿Cuál ha sido la ruta geotérmica en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica se inició allá por los años 60, como les mencionaba anteriormente, y en el año 94 entró en operación, hasta ese año entró en operación la primera unidad, que es Miravalles 1. En ese año, bueno, hubo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Y varios, la banca multilateral fundamentalmente, estuvo involucrada en todo el financiamiento y se desarrolló en el año 94, o entró en operación la primera unidad, que eran 55 megavatios. Hoy por hoy, 30 años después, recién cumplidos, esta unidad sigue operando en forma sostenida. Luego, para el año 98, consecuentemente, se desarrolló la segunda unidad dentro del mismo campo Miravalles, que hoy se llama Alfredo Mainieri Proti, y entró en operación la segunda unidad, ¿verdad? De 55 megavatios. Posteriormente, dentro del mismo campo Miravalles, se desarrolló una unidad binaria, ¿verdad? Que tenía una capacidad de 10 megavatios. Esa unidad presentó, después de varios años de operación, que esto fue en el 2003 cuando entró, problemas de incrustación de sílice, fundamentalmente en las tuberías, por la pérdida de temperatura de la salmuera. Y eso en este momento está en análisis, esta unidad, si se vuelve a reincorporar o si se repotencia, ¿verdad? Como una tecnología flash. Luego, en el año 2011, entró la unidad de Pailas. Este es otro campo. Estas tres unidades anteriores son en el campo Miravalles. Está asociado al volcán Miravalles, que es uno de los volcanes de la cordillera de Guanacaste. Perdón, no les comenté que en el año 2000 se desarrolló una planta que es Miravalles 3, que esta tenía 27 megas de capacidad instalada. Esta se hizo bajo una modalidad BOT, ¿verdad? Construye, opera y luego transfiere, ¿verdad? Y el ICE a partir del 2015 ya la tiene en propiedad y sigue funcionando y sigue aportando al sistema. También aquí en Miravalles se instaló una planta de boca de pozo, una unidad de contrapresión en uno de los pozos importantes dentro del campo, y ahí se están generando 5 megavatios también, ¿verdad? En este momento. Y luego, retomando Pailas, que es otro volcán que se llama Rincón de la Vieja, ahí se desarrolló la primera unidad en el 2011. Este es un ciclo combinado que combina flash con binario, ¿verdad? Y tiene una capacidad de 42 megavatios. Y luego entró ya en el 2019 la unidad 2 de Pailas, también en el volcán Rincón de la Vieja. Esta es la ruta geotérmica del país, ¿verdad? Solamente en alta temperatura. Y para el 2027, ya prácticamente ya todo el campo desarrollado, entraría la unidad de Borinquen, que también está asociado al volcán Rincón de la Vieja en la zona más oeste. Entonces tenemos dos campos geotérmicos en el Rincón de la Vieja, en el volcán Rincón de la Vieja, que son Las Pailas, el campo Las Pailas, donde tenemos ya dos unidades instaladas, y Borinquen, que es más hacia el oeste, donde se van a instalar dos unidades más como tal. Algo importante en el potencial geotérmico de Costa Rica es que tenemos zonas con mucho potencial, pero una gran cantidad de esas zonas están asociadas a áreas protegidas. Costa Rica tiene básicamente un 25% de su territorio bajo alguna modalidad de protección, ya sea parque nacional, ya sea reserva biológica o ya sea, digamos, conservación privada como tal. Y entonces, una de las variables de éxito para esto es la tecnología y vamos a ver la gestión de desarrollo integral con todas las partes interesadas, ¿verdad? De hecho, voy a comentarles un poquito lo del campo geotérmico Las Pailas, que es una de las experiencias más interesantes, porque es un desarrollo geotérmico que está exactamente en el puro límite, es decir, en la cerca de un parque nacional, ¿verdad?
Y dentro de ese paradigma de desarrollo geotérmico, hace muchos años, las áreas de conservación no estaban tan convencidas de que la explotación geotérmica podía ser amigable con el ambiente. Y bueno, hoy por hoy es una realidad a través de una buena relación, de una buena socialización de algunas partes interesadas que comprendieron que el desarrollo industrial del país podía ir de la mano del área de conservación como tal. En el 2021, fundamentalmente, se realizó una actualización del potencial geotérmico en Costa Rica. Se hizo un trabajo y se definieron áreas de interés geotérmico, ¿verdad? De diferentes, digamos, alcances de temperaturas, ¿verdad? Entonces se definieron algunas clases, ¿verdad? A, B y D, donde las categorías o provincias geotérmicas están relacionadas con los rangos de temperatura asociados, ¿verdad? Y con también la profundidad donde podríamos alcanzar esos rangos de temperatura. Entonces, como vemos en el mapa, vemos aquí una zona roja y una zona un poco rosa, ¿verdad? Y otras zonas un poquito, digamos, azules y amarillas. Y esto está definido con la potencialidad, digamos, de rangos de temperatura y posibles usos que se podrían dar o restricciones que se podrían dar a la energía geotérmica, ¿verdad? Entonces tenemos una categoría donde tenemos temperaturas a 3 kilómetros de profundidad mayores a 220 grados y una categoría un poco menor entre 150 y 220 grados. Esto básicamente es una zona donde es altamente potencial para la generación eléctrica. Y luego tenemos otras zonas, ¿verdad? B y D, que son, digamos, de media y baja temperatura, que pueden ser utilizados también para la generación o para otros usos industriales de geotermia. Pero es cierto también que tenemos, digamos, ciertas restricciones dentro de ese potencial geotérmico que tenemos, precisamente porque hay áreas de conservación, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, o bien hay, poblaciones que limitan, digamos, el desarrollo de un potencial geotérmico. Por ejemplo, en la parte de profundidad de yacimiento de 3 kilómetros en Costa Rica, tenemos aproximadamente un potencial de 2.277 megawatts eléctricos potenciales, pero hay zonas de restricción, tanto, como les dije, en temas de áreas de conservación o de poblaciones, y podríamos explotar, ¿verdad? En ese nivel de 3 kilómetros, alrededor de 1019, excluyendo, ¿verdad? Esos sectores, ¿verdad? Se tendrían que excluir 1019 megawatts eléctricos, ¿verdad? Con restricciones. Después tenemos también algunos, digamos, en esta otra tabla, estimación de esa capacidad de generación de electricidad entre temperaturas media alta, ¿verdad? El cuadro de 1019 megawatts potenciales, estamos hablando de alta temperatura a 3 kilómetros, es decir, de 220 grados hacia arriba. Y entre 150 y 200 grados tenemos un potencial de 1908 megawatts eléctricos. Pero con las zonas de restricción, podríamos solamente aprovechar 1100, 1102 megawatts eléctricos como tal, a profundidades de 3 kilómetros. Luego, haciendo un análisis, ¿verdad?, del potencial, y todos estos son métodos probabilísticos, ¿verdad?, fundamentalmente, a 2,5 kilómetros, un poquito más somero, tendríamos un potencial de temperaturas mayores a 220 grados centígrados de 1.331 megawatts eléctricos, pero excluyendo las áreas, digamos, restrictivas, podríamos explotar 614 megawatts a esa profundidad. Igual en temperaturas media altas, ¿verdad? De 150 a 220, tendríamos un potencial en diferentes zonas del país, ¿verdad? De 418 megawatts,
pero solo podríamos explotar 212 megawatts eléctricos como tal a esas profundidades. Luego, en el tema de usos directos, podemos tener, ¿verdad?, un mapeo en todo el país de fuentes hidrotermales o de temperaturas asociadas de media, ¿verdad?, a baja temperatura, ¿verdad?, desde 30 grados hasta 90 grados, ¿verdad? Las zonas rojas, ¿verdad?, son zonas de alta temperatura. Vemos que en la cordillera de Guanacaste, es decir, donde están ubicados estos campos geotérmicos, hay bastante densidad de zonas, digamos, de alteración hidrotermal o de fuentes termales que podrían ser aprovechadas para usos directos como tal, como lo dijimos anteriormente. Hablar un poquito de los campos geotérmicos, Miravalles o Alfredo Mañera y Proti, ¿verdad? Tenemos un campo extensivo, vemos aquí un mapa, hay alrededor de 60 pozos perforados, todos con tecnología, digamos, vertical, fueron pozos verticales de profundidades promedio de 1.500 metros de profundidad. Se establecieron las plantas que ya les comenté anteriormente, que son tecnología flash, que utilizan la fracción de vapor fundamentalmente en condiciones digamos, de humedad cero, ¿verdad? Para poderla utilizar en las turbinas y producir energía eléctrica. Tenemos, digamos, una extensión de 48 kilómetros de tubería presurizada, que es para la que se utiliza para el transporte del fluido, de tanto bifásico como la salmuera para la reinyección, y también para la conducción del vapor seco hacia la planta. Se tienen como infraestructura 7 estaciones separadoras y alrededor de 60 pozos perforados como tal. El campo Las Pailas es un campo diferente que ya vino a generar una transformación interesante. Es decir, en Miravalles teníamos un área alrededor de 2.000 hectáreas, ¿verdad?, definidas para el campo. Ya para Las Pailas se definió un área mucho menor, ¿verdad?, que representaba un cuarto de terrenos para desarrollar una planta o dos plantas de la misma capacidad productiva que Miravalles. Y aquí se utilizó lo que se llama tecnología direccional. Vemos en el mapa de la derecha donde hay acá una zona que, bueno, es color verde, pero no se aprecia bien. Y esa es la zona del Parque Nacional, ¿verdad? Y vemos que las plataformas de perforación están justamente aledañas a las zonas, digamos, limítrofes de entrada del parque. Gracias a la tecnología de perforación direccional, es decir, es una tecnología que ahorita les voy a comentar cómo se utiliza a través de un motor de fondo, podemos desviar desde una misma plataforma diferentes pozos productores y, digamos, orientarlos hacia las zonas de interés, ¿verdad?, para el aprovechamiento del recurso geotérmico. Entonces, bueno, en Las Pailas se desarrolló este proyecto geotérmico con una forma más intensiva, es decir, teniendo alrededor de 4 pozos en una misma área, es decir, en una hectárea, 4 pozos productores, pero separados de ellos mismos, ¿verdad?, de forma, digamos, del objetivo final a profundidad, que son 2.500 metros de profundidad, en este caso, de 700 metros de, digamos, de distancia o de, digamos, de desplazamiento respecto a la vertical de cada pozo. Y eso nos permitió operar, y ya tenemos ya bastantes años, desde el 2015, de operar esta planta en esta forma. De tal manera que esto nos permitió negociar con las áreas de conservación y definir una simbiosis sumamente interesante, y nos permite desarrollar este campo geotérmico con menos infraestructura, menos extensión de terreno y con un sistema, digamos, de flexibilidad operacional mucho más interesante, teniendo, digamos, infraestructura superficial mucho menor que lo que era Miravalles como tal. Ahora bien, estamos desarrollando en este momento dos proyectos en Borinquen. Bueno, en este momento se está finalizando, en el 2027 entraría la planta Miravalles, perdón, Borinquen 1, que es de 55 megawatts de tecnología flash, ¿verdad? Y en el 2032 entraría la siguiente etapa, que es la unidad 2, igual en tecnología flash como tal.
Este campo está en desarrollo, tiene ya toda la masa, digamos, ya perforada, los pozos perforados necesarios, alrededor de 17 pozos perforados en este momento, que van a tener la producción de la unidad 1 y la reinyección en caliente y en frío como tal para el diseño. Igual en Borinquen, es una zona, digamos, topográficamente muy quebrada, muy parecido a lo que ustedes tienen en Valle Nereidas, según lo que nos comentaban los colegas de Colombia. Y se perforó direccional, con tecnología direccional, y esto hace que, digamos, este esquema direccional pues involucre menos movimientos de tierra y que sea de forma más intensiva para el aprovechamiento y la producción energética. Ahora bien, veamos un poquito el tema de cómo está la geotermia en Latinoamérica, ¿ya? Es decir, la definición o la inversión en lo que es plantas geotérmicas. Vemos que a nivel internacional, a nivel de los países, Costa Rica es uno de los que más está, digamos, haciendo inversión e implementación de capacidad instalada de plantas geotérmicas, ¿verdad? Igual, por ahí México, ¿verdad? Pero Costa Rica ha avanzado muchísimo, y, al igual que Chile, para lo que es la implementación de plantas geotérmicas como tal. Y la capacidad instalada de los países de la región latinoamericana, después de México, Costa Rica tiene un 17% de capacidad instalada, ¿verdad? México es uno de los países que mayor capacidad instalada por los campos geotérmicos que son de alta producción, es decir, que tienen una capacidad productiva alta, mucho más alta que los campos geotérmicos que tiene Costa Rica. Por ahí le sigue El Salvador, ¿verdad? Y los demás países, ¿verdad? De Centroamérica, como Nicaragua, Guatemala. Y vemos un poco el caso de Chile, que está también creciendo en esa línea como tal. Viendo un poquito la experiencia y lo que nos compartieron los compañeros de Colombia, quiero compartirles un poquito que Colombia, a nivel de sistemas asociados a zonas volcánicas, tienen un potencial interesantísimo, ¿verdad? No solamente de generación de energía eléctrica, sino de usos directos también, ¿verdad? Por zonas de alteraciones vulcanológicas y hidrotermales que podrían ser aprovechadas para otros usos, pero vemos que hay 21 definidos, 21 sitios de potencial de desarrollo geotérmico en Costa Rica, perdón, en Colombia como tal. Esta filmina la comparto de una presentación que nos hicieron algunos colegas de Colombia, donde se han definido o se han hecho algunos emprendimientos interesantes de usos directos, ¿verdad? Sistemas de balneología, de aguas termales, ¿verdad? Sistemas de radiación para intercambio de calor, ¿verdad? Y esta plantita ORC, ¿verdad? Que es un sistema de breaking de ciclo orgánico, es que es una planta binaria, un sistema de planta binaria, pero que funciona a temperaturas, digamos, alrededor de 80 o menos de 80 grados centígrados y con agua, ¿verdad? Y esto es una planta que está ubicada en una empresa que se llama Pyrex, que tengo entendido que es una empresa que se dedica a la explotación petrolera, pero que, bueno, se ha aprovechado este recurso, que es una plantita de 100 kilowatts, es una pequeña planta, ¿verdad? Y normalmente esta tecnología se utiliza para plantas a baja escala. Muy interesante ese aprovechamiento de algunos casos, tanto de generación de energía eléctrica como de uso de calor, ¿verdad? Para geotermia. En Colombia tenemos un pozo, que es el pozo Nereidas, ¿verdad? Que fundamentalmente conozco algunos datos de evaluaciones y de modelos conceptuales que se han hecho. Es un pozo que se ha venido evaluando. Básicamente es un solo pozo el que tiene en ese campo geotérmico, Valle de Nereidas, y que por lo menos hay información desde el yacimiento para poder generar modelos conceptuales y poder impulsar un desarrollo geotérmico interesante en ese sector de Colombia como tal. Ahora bien, quiero compartirles un poquito el tema de almacenamiento, pero de energía geotérmica, ¿verdad?
uno podría trabajar en esto y esto es una tecnología que se llaman sistemas geotérmicos mejorados o, digamos, en algunos casos que se utiliza también en la industria gasífera o petrolera, ¿verdad? Que es el fracking, que es el fracturamiento, la permeabilidad de los sistemas de yacimientos para generar, digamos, producción geotérmica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sistema mejorado, verdad? Y hay algunos casos a nivel mundial, pero que realmente no se tiene definido o no se tiene cuantificado cuánto es sostenible desde el punto de vista económico y técnico, digamos, estas iniciativas en varios países del mundo. Entonces, lo que se hace normalmente es que se perfora un pozo, ¿verdad? Como vemos aquí en la figurita, un pozo, digamos, en un potencial yacimiento geotérmico, y recuerde que un yacimiento geotérmico básicamente está constituido por una capa sello, ¿verdad? Diferente a un yacimiento petrolero, ¿verdad? Que son sistemas sedimentarios, o diferente a un sistema gasífero, ¿verdad? Y por eso, digamos, cuando en los sistemas gasíferos o petroleros han hecho estas iniciativas, realmente han causado muchos problemas al ambiente, ¿verdad? Porque estos sistemas básicamente lo que generan son, como no, por no tener una capa sello, generan, digamos, contaminación a los acuíferos superficiales, generan, digamos, emisiones de gases de efecto invernadero y otras cosas porque se utilizan también, digamos, elementos químicos para poder fracturar, ¿verdad? Como tal, los yacimientos. Pero en el caso de geotermia, se han hecho algunas iniciativas en algunos países, ahorita les comparto algunas experiencias, de inyectar en un pozo, digamos, reinyector, en un yacimiento que tiene temperatura, pero que no tiene fracturación, es decir, no tiene permeabilidad. Normalmente en un yacimiento geotérmico, vamos a ver, en esa olla de almacenamiento de energía, tienen que converger dos elementos fundamentales, que es la temperatura, evidentemente, porque estamos hablando de calor, ¿verdad? Un calor interesante, digamos, aprovechable comercialmente, pero también permeabilidad. ¿Para qué? Para que los fluidos puedan, digamos, transitar adecuadamente y puedan capturar la energía, digamos, calórica que existe en ese yacimiento. Pero en este caso hay algunos yacimientos que no tienen esa condición de permeabilidad. Entonces lo que se hace es inyectar a gran presión agua fría en ese yacimiento de calor, ¿verdad? Y lo que hace en segunda instancia es generar, ¿verdad? Un acuífero de esa agua que se va calentando en ese yacimiento. Posteriormente genera un esquema de fracturación, entre comillas, ¿verdad? Y se desarrolla un yacimiento y luego se perfora en última instancia un pozo productor para bombear esa agua que eventualmente, ¿verdad? Y es un ciclo que se va manteniendo, eventualmente se ha calentado en ese yacimiento que tiene temperatura y se extrae esa agua caliente para aprovecharla en una planta hidrotérmica. ¿Qué sucede con esto? Fundamentalmente, bueno, dentro de los papers y la investigación y los procesos de desarrollo de esta tecnología, realmente no se ha demostrado que esto sea sostenible, precisamente porque aquí podemos tener temperaturas de 220 grados, pero hay que definir cuál es el área caliente que podemos tener en ese yacimiento, vamos a ver, en ese almacenamiento de calor para poder extraerlo y de forma tal que sea sostenible. Es decir, que este yacimiento no se enfríe en el corto plazo, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en un pozo que se experimentó, y voy a compartirlo con ustedes, en Estados Unidos, que se hizo este proceso, digamos, de sistemas mejorados, ¿verdad? EGS, ¿verdad? De yacimientos geotérmicos. Y bueno, esto en la sana teoría se está inyectando agua y se está extrayendo. Inyectando agua fría y extrayendo. Esta agua fría se va calentando y se va extrayendo para generar. ¿Cuánto sostenible sea esto? Bueno, es una gran pregunta que muchas experiencias, ¿verdad? En la parte, digamos, real, no se ha determinado como tal, ¿verdad? Aquí tenemos, voy a acercar un poquito para poderles mostrar a ustedes algunos ejemplos de casos que se han realizado de fracking o sistemas mejorados en geotermia, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí este pozo
fue una experiencia, teníamos una zona de 200 grados centígrados, pero 200 grados centígrados y dependiendo de la extensión de esa zona de calor o de esa roca caliente, efectivamente quizás no fue sostenible. Este pozo se cerró, de hecho, en el año 95. Vemos también que en Francia también hubo otra experiencia de una zona de 200 grados y se realizó esta metodología de fracturación y de aprovechamiento, pero no se tiene mayor información si eso se continuó. Una de las cosas importantes que genera este tipo de tecnología y de esquemas de fracturamiento es la sismicidad, ¿verdad? Y esto, por lo menos tengo entendido que en Francia hubo muchos problemas de sismicidad y eso, bueno, afecta el tema socioambiental, efectivamente. Luego tenemos otros casos, por ejemplo, en Suiza, ¿verdad? Que también se generó mucha sismicidad y ahí se tuvieron temperaturas de 200. En el caso de 190 grados en Suiza. En el caso de Alemania, una zona donde se determinaron 150 grados y en el caso de Australia, también una zona de 109 grados. Vemos algo muy interesante en esto que quiero comentarles en el tema de almacenamiento energético geotérmico, que son temperaturas que se pueden tener con grandes, digamos, yacimientos de volúmenes importantes de agua, ¿verdad? Para poderlos mantener. Y esto, digamos, estos sistemas mejorados de almacenamiento requieren gran cantidad de agua y eso tiene un impacto, digamos, ambiental muy importante, lo cual, digamos, genera un signo de pregunta en cuanto a la sostenibilidad. Ninguno de estos casos tenemos información, por lo menos yo, de que hayan sido sostenibles, digamos, dentro del esquema de aprovechamiento energético, geotérmico, en el tiempo, ¿verdad? No así los esquemas tradicionales que hemos visto, digamos, de yacimientos geotérmicos de alta permeabilidad y alta temperatura, pero con masas importantes de recursos, digamos, hidrotermales, ¿verdad? Que es el ambiente geotérmico más natural, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, en estas, digamos, zonas del cinturón de fuego de América Central, ¿verdad? Y Sudamérica como tal. Existen muchas tecnologías para lo que es el sistemas mejorados o fracking de pozos, ¿verdad? Estimulaciones hidráulicas, que es básicamente lo que acabamos de ver, estimulaciones térmicas y también químicas, ¿verdad? Acá en Costa Rica, por ejemplo, para zonas de permeabilidad se hacen, digamos, estimulaciones químicas con ácido clorhídrico, por ejemplo, y como tenemos una capa sello, no hay ningún problema en el aspecto socioambiental que vaya a interactuar con una zona, digamos, de aguas superficiales o con el medio ambiente para poder estimular las zonas de permeabilidad para que se abran, digamos, de una forma, digamos, mucho más interesantes para el aprovechamiento comercial, ¿verdad? Y la producción o la reinyección como tal también. Se utiliza mucho para esa reinyección. Por último, quiero hablarles un poquito del caso de la tecnología direccional, que es una de las cosas que se mejoró durante las últimas décadas de explotación, la última década fundamentalmente de explotación geotérmica acá en Costa Rica. Vemos en esta fotografía, esta es una plazoleta de producción de la unidad 2 de Las Pailas, aquí en Costa Rica, donde tenemos 4 pozos productores dentro de una plazoleta. La distancia entre ellos es de 30 metros, fundamentalmente. Aquí está en esta zona, ¿verdad? En esta parte, digamos, donde está saliendo el vapor son los silenciadores y 30 metros más hacia el frente están los pozos como tal. Y esto se hace vamos a ver, con un diseño geométrico del pozo, donde realmente se perfora una fase vertical alrededor de los 500 metros, hasta los 500 metros. Ahí se hace un kick-off, ¿verdad? O un punto de quiebre, un punto de comienzo
de lo que es la desviación. Esa desviación fundamentalmente puede llegar hasta 20 grados y se le define una orientación, ¿verdad? Y esa orientación genera un desplazamiento final alrededor de los 2.500 metros, de entre 500 y 700 metros de desplazamiento respecto a la vertical. Eso nos indica que podemos llegar a ciertos objetivos de producción de tal manera que la separación entre estos pozos sea totalmente razonable, de tal manera que no haya influencia entre ellos y la producción sea sostenible en el tiempo. Esto nos ha generado una interesante digamos, esquema de aprovechamiento, de tal manera que hemos interceptado zonas, digamos, en una distancia interesante dentro del Parque Nacional, por ejemplo, para la extracción de recursos geotérmicos y para la producción de electricidad como tal. Esta es la experiencia que hemos desarrollado en Costa Rica y cómo todo esto se puede aprovechar, ¿verdad?, en los diferentes niveles de temperatura para el uso de los procesos industriales como tal. Cualquier pregunta, cualquier comentario, estamos para servirle. Esto es lo que quería compartirles. Entonces quedo a la mejor disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad y encantado de poder compartir parte de la experiencia que se ha tenido acá en Costa Rica y los desafíos que tiene el mundo como tal en el tema de energías renovables. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Ingeniero Alberto, muchísimas gracias. Desde el Departamento de Internacionalización, permítame presentarme, mi nombre es Darwin Padilla. De verdad que estamos muy agradecidos por el acompañamiento que nos ha hecho en este diplomado, que de alguna otra manera nació desde la iniciativa del Departamento de Recursos Energéticos. Y de alguna forma, pues, de verdad que nos complace que haya podido aceptar esta invitación. No siendo más, si yo veo acá alguna pregunta por parte de los invitados, de los asistentes, podemos de alguna manera, pues, formulársela también. Igual quisiera, doctor Darwin, comentarles que en la universidad yo doy el curso de energía geotérmica. Estoy asumiendo de que ya conocemos un poquito, ¿verdad?, dentro de la charla y la conversatorio que hemos tenido, que conoce un poquito la dinámica de lo que es la energía geotérmica a grandes rasgos. En realidad, vamos a ver, a nivel latinoamericano, hay muchísimos desafíos para poder desarrollar esto, precisamente porque el nivel de riesgo en las primeras etapas del desarrollo geotérmico, y no solamente en alta temperatura, sino en usos directos y demás, son elevados, ¿verdad? Son elevados. Y entonces, precisamente el éxito de Costa Rica en el desarrollo de la geotermia ha sido el respaldo gubernamental y tener una empresa del Estado que haya llevado adelante todos los estudios y toda la fase exploratoria para poder desarrollarlo, creo que es uno de los elementos, digamos, de éxito para poder tener la capacidad instalada que tenemos y lo que viene, digamos, en el futuro. Y eso es muy importante. Hay muchos temas conexos en todo esto, ¿verdad?, que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, en el curso que vemos en la Universidad Técnica de Geotermia, ¿verdad?, son 13 semanas que hablamos de geotermia y cada detalle. En una hora, pues creo que no sé si quedó alguna duda de elementos muy técnicos, pero en realidad es sencillo, es el aprovechamiento de ese calor, es la transformación y el uso sostenible, ¿verdad? Creo que esa es la clave para poder mantener una explotación geotérmica. Es decir, ese recurso geotérmico, como decíamos en las primeras láminas, que eran de las definiciones, debe gestionarse de una forma racional, con mucho conocimiento de qué es lo que está sucediendo
allá en nuestra olla de almacenamiento energético para que eso se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Hemos tenido casos, por ejemplo, aquí en Centroamérica, de campos geotérmicos, ¿verdad? O de recursos geotérmicos que se descubrieron, se exploraron, se desarrollaron y cuando operaron, su vida útil fue muy reducida, precisamente porque no hubo, digamos, un aprovechamiento sostenible de ese recurso, ¿verdad? Entonces la geotermia no es como el petróleo, ¿verdad? Usted consigue petróleo y quiere explotarlo al máximo, hasta agotar los pozos. Y esa es la razón de ser del petróleo, por ejemplo, o el gas natural, porque usted requiere ese recurso. La geotermia está ese recurso, pero debemos mantenerlo dentro de ese yacimiento. Y mantenerlo dentro de ese yacimiento requiere un conocimiento importante de lo que está sucediendo ahí, no solamente en la parte geológica, sino en la parte química y la parte termohidráulica, ¿verdad? Y esos tres elementos tienen que confabularse para tener un modelo integral y mantener en el tiempo esa producción. Y eso es todo un desafío. Todo es un desafío. Es decir, esa capacidad energética debe mantenerse. Evidentemente, naturalmente, un yacimiento geotérmico tiende a disminuir su presión, precisamente porque se le está aprovechando. Pero esa tasa de disminución no debe ser tan acelerada, ¿verdad? Como ha sucedido en otras experiencias geotérmicas a nivel mundial. El caso de Costa Rica, como les decía, tenemos 30 años de explotar un campo, pero tenemos un régimen de monitoreo, ¿verdad? Y de explotación totalmente, digamos, con lupa, para que esa tasa, digamos, de decrecimiento de la producción se vaya mitigando a través, digamos, de las políticas de reinyección y las políticas, digamos, de manejo del yacimiento como tal. Perdone que me extienda en la conversación, pero quería ser un poco más explícito, digamos, en la dinámica de lo que es la geotermia. Ok, vale, muchísimas gracias, ingeniero Alberto. Muchísimas. No sé si la profesora Paola o el profesor Henry. Sí, gracias. Gracias, profesor Darwin. Para los asistentes, después de la charla del doctor Alberto, ¿hay alguna pregunta que quieran formular? No, señora. ¿O hay total claridad en el tema? Señora. Listo, perfecto. Muchas gracias. Doctor Alberto, entonces nos resta simplemente decirle 1000 gracias por haber hecho parte de este proyecto de capacitación. Estamos muy complacidos, por supuesto que sabemos que tiene una gran experiencia en el tema y esperamos que nuestros futuros ingenieros, nuestros futuros técnicos, tecnólogos de la UTS, pues puedan empezar a proponer proyectos de esta índole, donde sabemos que debemos contar pues todo un equipo de trabajo, el respaldo, como usted lo dice, gubernamental, el respaldo de la empresa privada, porque pues es todo un desafío hacer los estudios de suelo previos y todo lo que, las condiciones que se requieren para poder llevar a cabo este tipo de proyectos de energía geotérmica. Entonces, muchísimas gracias por haber compartido una partecita de toda esa experiencia que usted tiene a lo largo de estos más de 20 años. Esperamos tenerlo en futuras capacitaciones, en futuros eventos y por supuesto la UTS será su casa por siempre. Muchísimas gracias, para servirle cuando gusten, encantado. Estoy a la mejor disposición. Ahí tienen mi contacto. Y claro que sí. estoy para servirles, con mucho gusto. Doctor, muchísimas Muchas gracias. Entonces, Gracias. Gracias. Entonces, bueno, para los asistentes, gracias por estar tan atentos. Les recordamos que el siguiente módulo será el día jueves, para que por favor estén muy atentos a la conexión. En la misma hora, 10 de la mañana, entonces nos vemos en el siguiente módulo. Doctor, mil gracias y muchos saludos pues al ingeniero Leonardo. Así es. Damos por terminadas entonces la sesión. Que tengan un feliz almuerzo. Gracias, muy amable. Mil bendiciones. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, feliz tarde. Igualmente, profe.
Hasta luego.